presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Nieto Montesinos, juráis por la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Defensa del Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Jorge Nieto Montesinos entonces acaba de jurar nuevamente, o mejor dicho por segunda vez, al frente del Ministerio de Defensa. Recordemos que él asumió esta cartera a la salida de Mariano González, quien se vio obligado a renunciar luego de que se conociera que mantenía una relación con una trabajadora de su cartera. A partir de entonces asumió Jorge Nieto Montesinos, quien se mantiene en el mismo cargo en esta segunda etapa, por así decirlo, en este segundo gabinete presidido por Mercedes Arauz. Aquí también en un segundo año de gobierno. Un cambio, Ministerio de Economía, vamos a escuchar. Claudia Cooper será la nueva ministra de Economía. Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana doctora Claudia María Cooper Fort, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra en el despacho de Economía y Finanzas. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. De esta manera, entonces, Claudia Cooper Fort asume como tercera ministra de Economía en menos de 2 años en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que el primer ministro de Economía fue Alfredo Forn, quien no se le dio la confianza, el Congreso no le dio la confianza, por lo que se tuvo que retirar del cargo. Lo reemplazó durante varios meses Fernando Zavala, quien simultáneamente se seguía desempeñando como jefe de gabinete, y ahora Claudia Cooper, cuyo apellido parece que el presidente olvidó por unos momentos, acaba de jurar como tercera ministra de Economía. Vamos a continuar entonces escuchando aquí los pormenores de esta ceremonia. Ministro de Estado en el Despacho del Interior, al señor Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Basombrío Iglesias, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho del Interior. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Carlos Basombrío entonces acaba de jurar, o mejor dicho, se mantiene en el cargo de ministro del Interior. Se había dicho hasta ayer que podría haber cambios en esta cartera. Hay algunas versiones que incluso señalaban al congresista de Peruanos por el Cambio, Gino Costa. Sin embargo, no. La juramentación de Gino Costa acaba de probar que el presidente le ratifica la confianza para continuar pues al frente de una cartera tan difícil como es el Ministerio del Interior. Vamos a ver entonces quién es el próximo ministro de Estado en jurar el cargo. Justicia y Derechos Humanos, al señor Enrique Javier Mendoza Ramírez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor doctor Enrique Mendoza Ramírez, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo y la justicia
os lo demande. Felicitaciones. Enrique Mendoza entonces acaba de jurar al cargo en reemplazo de Marisol Perestello. Recordemos que Enrique Mendoza no es nuevo en la política, al contrario es un personaje bastante conocido. Él ha presidido el Poder Judicial durante el gobierno de Ollantumala, también lo conocemos como presidente o fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él ahora entonces ingresa en reemplazo de Marisol Perestello, quien en realidad era una de las ministras menos criticadas en todo caso del gabinete. Recordemos también, vale recordar que según algunas versiones señalaban que Marisol Perestello iba a ser cambiada por un posible indulto a Alberto Fujimori. Solamente el tiempo lo dirá. Escuchemos. Lourdes, queremos aprovechar también a esta hora para compartir, antes vamos a quedarnos con la juramentación del tercer ministro de Educación de este gobierno, Idel Wexler. Ciudadano profesor Idel Wexler Talledo, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Educación. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, si no, que la justicia y el pueblo os lo demande. Felicitaciones. Bueno, en este caso se trata de un educador, entonces, ¿no? acaba de jurar el cargo en reemplazo de Marilu Martens como nuevo ministro de Educación. Esta cartera no es desconocida para Idel Wexler, todo lo contrario. Recordemos que él fue viceministro de este sector, específicamente viceministro de Gestión Pedagógica. Así es que él conoce justamente el manejo de esta cartera que se ha vuelto bastante complicada en los últimos meses. Sería el tercer ministro en este sector. Recordemos, ha sido una cartera bastante agitada. El primer ministro, quien fue Jaime Saavedra, salió censurado, y ahora pues la segunda ministra, quien es Marilu Martens, tuvo que salir debido a que no se le renovó la confianza al gabinete. No se dio la cuestión de confianza al gabinete. Vamos a escuchar. Hernández, presidenta del Consejo de Ministros. Fernando D'Alessio, en salud. Señor ciudadano vicealmirante en situación de retiro, Fernando D'Alessio y Pinza, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho de salud. Por la salud de los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. Felicitaciones. Fernando D'Alessio, entonces, nuevo ministro de Salud en reemplazo de Patricia García. Estamos viendo entonces, él es el que ha hecho un saludo, una juramentación un poco diferente, ha jurado entonces por la salud de todos los peruanos, y es que recordemos también Salud ha demostrado ser una de las carteras más complicadas y más cuestionadas durante este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hemos visto entonces en estos últimos meses denuncias por desabastecimiento de medicinas, por ejemplo, entre otros. Vamos a escuchar entonces, o esperemos que Fernando D'Alessio sea capaz pues de resolver algunos de los problemas más urgentes que está enfrentando esta cartera. José Hernández, ministro de Agricultura, ha sido ratificado en el cargo y se dispone a jurar. Presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano ingeniero José Manuel Hernández Calderón, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria y los agricultores os premien. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. José Hernández, entonces, es ratificado, como ya te mencionábamos hasta hace unos minutos, como ministro de Agricultura. Estamos viendo entonces pocos cambios en este segundo gabinete del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Básicamente en economía ya hemos visto, también en salud, por ejemplo, otro cambio que ha habido obviamente en la presidencia del Consejo de Ministros hasta el momento. Entonces estamos viendo cuatro cambios, perdón, ya. Vamos a ver entonces qué otros ministros son ratificados o qué otros ministros más bien ya no continúan en esta llamada o denominada segunda etapa del gobierno. Vamos a escuchar. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Alfonso Grados Carraro, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y los trabajadores os premien, sino que la justicia y el pueblo os lo demanden. No. Bueno, entonces uno de los más aplaudidos, Alfonso Grados, se le ratifica la confianza y es ratificado en el cargo como ministro de Trabajo. Recordemos que él fue el encargado de llevar a cabo pues los programas de trabajo tras el desastre producido por el fenómeno del Niño Costero, a fin de poder reactivar, para poder generar empleo y reactivar la economía en aquellas zonas devastadas por la naturaleza. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de la producción. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia y los pescadores os lo demanden. Bueno, entonces juramento también en el cargo Pedro Olaechea. Cabe recordar que Olaechea es el cuarto congresista de Peruanos por el Cambio que ahora va a formar parte del gabinete. Él es ratificado entonces como, o en todo caso está ocupando la cartera de la producción. Recordemos que junto con él, otros congresistas que también se encuentran ya en el gabinete son Mercedes Arauz, también Ana María Choquehuanca y, aunque aún no jure en el cargo, hemos visto en pantallas a Carlos Brus, quien fue vocero pues de la bancada oficialista. Vamos a continuar escuchando entonces cómo se desarrolla esta ceremonia. Comercio exterior y turismo. Bueno, que por cierto, en el caso de Carlos Brus se ha vuelto a poner el fajín ministerial. En este caso sigue en esta ratificación, vamos a decirlo así, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreiros Coopers. Señor Eduardo Ferreiros Coopers, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie, si no, que el pueblo y la justicia os lo demande. Felicitaciones. Bueno, continúa entonces de aquí sin mayores incidentes esta ceremonia de juramentación del gabinete presidido por Mercedes Arauz. Acaba de jurar al cargo de ministro de Comercio Exterior Eduardo Ferreiros. Recordemos que él ya ocupaba esta cartera en el gabinete de Fernando Zavala y por tanto es ratificado en el cargo. Vamos entonces a continuar escuchando. Aquí pocos cambios se ven, como ya te lo habíamos mencionado antes, hasta el momento en este segundo gabinete, en el gabinete presidido por la también vicepresidenta Mercedes Arauz.
Bueno, en esta ceremonia la primera en juramentar ha sido Mercedes Arauz, luego el ministro de Relaciones Exteriores, ratificado en el cargo, al igual que el ministro de Defensa Jorge Nieto. En caso del Ministerio de Economía y Finanzas se ha jurado en el cargo a Claudia Cooper, ex viceministra, ministro del Interior Carlos Basombrío, ministra de Justicia Javier Enrique Mendoza. Ciudadana Cayetana Aljovín Gazani, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. Cayetana Aljovín, entonces, con un saludo al público y luego al presidente Pedro Pablo Kuczynski, una de las más emocionadas entonces aquí en la ceremonia de juramentación de ministros. Recordemos que ella también es ratificada en el cargo, continúa entonces como ministra de Energía y Minas. Recordarles, ella asumió este cargo en reemplazo de Gonzalo Tamayo, es la segunda ministra de esta cartera. Antes ocupó también o presidió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cayetana Aljovín, entonces. Vamos a escuchar a ver quién viene ahora a juramentar. Bueno, viene el ministro Pedro Lechea, Bruno Yufra, si no me equivoco, es el orden. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, Rosalba Arauz Fernández, que es ratificado también en el cargo. Ciudadano Bruno Yufra Monteverde, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo, la justicia y los pasajeros os lo demanden. Bueno, entonces hemos escuchado al presidente Pedro Pablo Kuczynski hacerle una broma a Bruno Yufra, quien es ratificado en el cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Recordemos, él asumió este cargo en reemplazo de que también fue ministro Martín Vizcarra, quien se desempeña actualmente como primer vicepresidente, quien se vio obligado a renunciar tras lo que parecía pues una inminente censura por parte del Congreso debido al caso del aeropuerto de Chinchero. Antes de ocupar la cartera de Transportes y Comunicaciones, Yufra era ministro de la Producción. Vamos a escuchar entonces más detalles de esta ceremonia. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Señor ciudadano congresista Carlos Bruce Montes de Oca, juráis por Dios y la Constitución cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie. De otra manera, que la justicia os lo demande. Carlos Bruce, entonces, recordemos quién durante el primer gobierno primer año de Pedro Pablo Kuczynski era el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, asume ahora como nuevo ministro de Vivienda en reemplazo de Edmer Trujillo. Recordemos que esta cartera no es nueva para Carlos Bruce, él ya presidió la misma, precisamente coincidiendo con la época en que empezaba el boom inmobiliario. Y además también ha tenido otros cargos como presidente de la Asociación de Exportadores. Él, como ya te lo mencionaba, fue ministro de Vivienda hasta el 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos a escuchar entonces, va a juramentar la señora Ana María Choquehuanca, también se le ha ratificado la confianza y continuará al frente del Ministerio de la Mujer. Escuchemos. Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva,
Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Acaba de juramentar entonces Ana María Choquehuanca. Ella es congresista de Peruanos por el Cambio. Ha sido ratificada como ministra de la Mujer, cartera a la que llegó en reemplazo de Ana María Romero. Recordemos que la señora Ana María Romero fue cuestionada debido a que se decía que cuando presidía una ONG había recibido pues aportes por parte de la brasileña Odebrecht. Ella salió y entró en su reemplazo Ana María Choquehuanca, que continúa entonces al frente del mismo ministerio, pero ahora en el gabinete de Mercedes Arauz. Elsa Galarza, entonces ministra del Ambiente, se mantiene en el cargo. Vamos a escuchar. Y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Elsa Galarza Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra de Estado en el despacho del Ambiente. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Así es, entonces Elsa Galarza se mantiene al frente del Ministerio del Ambiente. No ha habido mayores cambios en esta cartera. Recordemos que ella pues ha estado a lo largo de este año y pocos meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos entonces a escuchar a ver quién es el próximo ministro en jurar al cargo. Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Lavarte. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadano Salvador del Solar Lavarte, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho de Cultura. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. De otra manera, que la justicia y el pueblo y las poblaciones nativas os lo demanden. Salvador del Solar, entonces, ha sido ratificado en el cargo y se mantiene como ministro de Cultura. Recordemos que hace muy poco su cartera ha dado la ley de cine y el audiovisual. Él pasó a ocupar esta cartera tras la salida de Jorge Nieto, quien originalmente era ministro de Cultura, pero que luego pasó y continúa aún al frente del Ministerio de Defensa. Estamos viendo entonces que hay varios ministros que han cambiado pues de carteras, pero que aún se mantienen dentro de lo que es el gabinete. La próxima en juramentar va a ser Fiorella Molinelli. Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República, y de Mercedes Rosalba Arauz Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. Ciudadana Fiorella Yanina Molinelli, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministra en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. De otra manera,
que la justicia, el pueblo y los pobres del Perú os lo demanden. Fiorella Molinelli, entonces, uno de los personajes, digamos, más polémicos dentro del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido ratificada como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Recordemos que ella llega a esta cartera luego de la salida de Cayetana Aljobín, quien primero la presidía, y esto debido a que hubo una especie de enroque. Cayetana Aljobín pasó al Ministerio de Energía y Minas en reemplazo de Gonzalo Tamayo, y en su reemplazo en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social fue colocada o se nombró a Fiorella Molinelli. Fiorella Molinelli es recordada, en todo caso, por haber sido viceministra en la cartera de Transportes y una de las firmantes de esta polémica adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero, por la que fue muy cuestionada, pero que ella defendió hasta el último momento. Recordemos que precisamente la firma de esta adenda fue la que le costó el cargo, o la que obligó a que renuncie el hasta entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Foto oficial entonces aquí en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Bueno, finalmente son 6 los rostros nuevos en este gabinete ministerial, y mientras ellos posan para la foto oficial, queremos compartir lo que ha comentado en las redes sociales el presidente del Congreso. Que luce bastante feliz pese a las circunstancias, recordemos, en las que está juramentando este segundo gabinete, este gabinete presidido por Mercedes Arauz. Y es que, número uno, recordemos que apenas el jueves no se le dio, o el Congreso le negó la confianza al entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, lo que provocó la caída de todo el gabinete y una crisis política que termina justo en estos momentos tras la juramentación de este segundo gabinete. Bueno, finalmente llaman al jefe del gabinete ministerial por 1 año y 3 meses, Fernando Zavala, y también los otros ministros que han dejado los sectores bastante polémicos, en medio de muchas coyunturas. Es el caso de la ministra de Salud, la ministra de Educación, el ministro de Vivienda y también la ministra de Justicia. Mientras se colocan para la foto oficial, quería compartir también a Alfredo Torne, que se ha sumado a esta foto al lado de Claudia Cooper, nueva ministra de Economía, y bueno, se suma al saludo con los vicepresidentes. En este caso, la segunda vicepresidenta se convierte en jefa del gabinete ministerial. Precisamente, no sé si puedan compartir en pantalla lo que ha escrito el presidente del Congreso en sus redes sociales respecto a este nuevo gabinete. Luis Galarreta ha dicho que saluda al nuevo gabinete ministerial. El país necesitaba cambios y el gobierno una oportunidad para enmendar sus errores en este primer año. En el siguiente tuit también le desea éxitos a Mercedes Arauz y al nuevo gabinete, que empieza con un nuevo capítulo, y el Congreso de la República, señala, seguirá dispuesto al diálogo y al consenso por el Perú. Es lo que ha señalado Luis Galarreta a través de su cuenta en Twitter, brevemente a través de 2 tweets. Y bueno, ya en este momento, en la parte final de la ceremonia, se preparan para el saludo correspondiente para este nuevo gabinete. Anotaba nuestra compañera Lourdes Paucar, son 4 los congresistas de Peruanos por el Cambio los que ahora forman parte del Ejecutivo. Y se han dado cambios en las carteras de Educación, de Justicia, Vivienda, Economía. Bueno, sobre todo el más polémico ha sido, o que ha empezado en realidad, en mucha polémica, ha sido la juramentación de Idel Wexler como ministro de Educación. Lo que se ha comentado, por lo menos en algunos tweets en las redes sociales, es su posición en contra, en entrevistas y también en columnas de Idel Wexler sobre la reforma educativa, también el currículo escolar. Uno de ellos, por lo menos lo que hemos podido revisar en las redes sociales. Incluso ahí tenemos a el congresista de Belaúnde, que también en su cuenta de Twitter ahí vemos también a Kenji Fujimori, que está en primera fila.
Incluso al iniciar esta ceremonia, él salió por la parte central de Palacio de Gobierno, mientras vemos a algunos ministros que, bueno, se han sumado a los saludos, se ha roto el protocolo, ¿no? Y por lo menos ahí vemos también al presidente de la República, que continúa, en este caso con los saludos, con el ministro de Vivienda, o el que fue ministro de Vivienda, también el ministro Alfredo Torne. Y bueno, muchos niños también que están en el patio de honor. Bueno, vamos a revisar también los comentarios, lo que se suma a esos primeros pronunciamientos, por decirlo de alguna forma, en las redes también. No sé si podemos compartir una carta que ha compartido, valga la redundancia, en su cuenta de Twitter. Bueno, Fernando Zavala ha publicado una carta que le ha dirigido al presidente de la República, señalando que es un honor haber servido al país. Mientras vemos ahí a Kenji Fujimori, que ingresa nuevamente a Palacio de Gobierno, saluda a la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello. Bueno, se toman de las manos y comparten ahí varias palabras. Bueno, un afectuoso saludo, el que han tenido ambos políticos. Y también el vicepresidente, ¿no? Recibe a Kenji Fujimori. Los invitados ingresan nuevamente a Palacio de Gobierno para continuar con el saludo correspondiente. ¿Podemos compartir ahora la carta de Fernando Zavala? Ahí lo tenemos. Bueno, está dirigida, tiene fecha de hoy. Dice, me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia al cargo del presidente del Consejo de Ministros como consecuencia de haber sido rechazada del Congreso de la República la cuestión de confianza planteada en el amparo del artículo 133 de la Constitución. Ha sido un honor trabajar bajo su liderazgo este año como presidente del Consejo de Ministros. Su experiencia, visión y entrega han sido una constante inspiración para mí desde que trabajé para usted hace ya más de 10 años, señala Fernando Zavala en esta carta que ha publicado en su Twitter. También señala en el documento, usted ha sido y seguirá siendo un referente de cómo un ciudadano puede aportar al Perú desde los distintos espacios de la sociedad. Soy testigo de primera mano que usted considera su cargo como el primer servidor del Perú y que lo entrega todo para que tengamos un país moderno, competitivo y justo. En suma, un país con oportunidades para todos. Todo mi estima y cariño están con usted. Además, le tengo un eterno agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir al país.